Listo. Entonces, para la tarea que tienen que presentar, creo que se la puse este sábado. No sé si sea tiempo suficiente porque creo que estos temas no los van a alcanzar a ver. O sea, estos temas los han de terminar recién de ver el viernes para todos los cursos. Entonces creo que les voy a dejar un poco más de tiempo porque yo pensé que ya habían terminado todo. ¿Ya? Entonces, si no es así, les voy a dejar un poco más de tiempo para que puedan terminar tranquilamente hacer sus exámenes y hacer su tarea. De todas maneras, ¿qué día tienen el examen de diseño? Diseño es el lunes, me parece. Lunes. Ya. Voy a ver si se los dejo más o menos el sábado, igualmente ese sábado de la semana de exámenes, pero les aconsejaría de que terminen la tarea antes del examen. ¿Ya? Porque pues, aquí hay cosas que van a poder, con las que van a poder practicar. De los ejercicios que más les recomendaría sería el último, para que repasen lo último que van a hacer de heurística. El último, bueno, este segundo ejercicio no tanto, yo diría más bien las primeras dos preguntas, que son como que las más importantes con respecto a lo que van a ver en clases. Y bueno, ya de aquí estas últimas preguntas van a ser un poco más, es un poco más específico y no estoy seguro si el profesor vaya a alcanzar a dar eso como material. Pero al menos este ejercicio, sí, sí es bueno que lo practiquen en caso de que vean heurística sobre funciones, perdón, sobre mezclas multicomponentes. Aquí este ejercicio también es sobre mezcla multicomponente, pero es más enfocado a la parte de diseño de la columna, que el profesor no quiere como que tanto enfocarse en eso, sino porque eso ya lo ven en operaciones unitarias 1, así que va a ser como que solamente repasar los cálculos que son más rápidos para obtener una estimación de diseño, que serían aquí los dos primeros literales. Y bueno, este ejercicio que sí va a ser algo más enfocado, algo que sí se ve más en la materia, que son separadores bifásicos, ¿ya? También antes se veía separadores trifásicos, pero creo que el separador trifásico no lo van a ver ustedes. Así que por ese lado creo que no tienen que preocuparse. Igualmente déjenme ver, creo que aquí no ven separador trifásico. Creo que solamente es un separador bifásico nomás. No recuerdo bien. No, parece que no. Ya. Eh, un momento. Entonces, el primer ejercicio les dice que ustedes tienen una mezcla líquido-líquido, que es una mezcla homogénea, pero que puede ser, bueno, no una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea porque van a tener dos fases líquidas que se pueden separar. Dice que la mezcla contiene, por ella pasan 6 kilogramos por segundo de agua y entre ellos tiene un flujo de 0,5 kilogramos por segundo de un aceite. Como ya conocemos, el agua y el aceite no se mezclan bien y formarán dos fases, ¿ya? Y estas fases se van a separar en un decantador. El ejercicio les dice que el decantador va a ser un tambor horizontal y la condición de diseño es de que el largo del dicho decantador va a ser de tres veces más grande que el diámetro del tambor, ¿ya? También se asume que en el centro del tambor va a estar la separación de las fases, y ahí lo que les pide es simplemente conseguir las condiciones de diseño
para, para realizar esta separación. Les dan la densidad de dicho fluido y les da la viscosidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio parecido al de la tarea, que lo podemos encontrar en el libro, en los ejercicios ya resueltos. En específico, el ejemplo 7.2. ¿Ya? Antes de eso, vamos a revisar un poco sobre la teoría que engloba este tipo de separación. Este tipo de separación se fundamenta en la sedimentación, es decir, que vamos a usar la diferencia de densidades de la caída por gravedad de las partículas que se encuentran de una fase dentro de otra para que éstas se sedimenten y así obtengamos dos fases diferentes. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver diferentes tipos de mezclas. La mezcla líquido-gas-líquido o la mezcla líquido-vapor, en la que tenemos aquí dos separaciones, la de gas y la de líquido. Podemos tener mezclas líquido-líquido o mezcla líquido-vapor, perdón, líquido-sólido. En el tipo de mezcla líquido-gas o vapor líquido, estas generalmente las podemos encontrar en procesos de petroleras, donde vamos a tener, por un lado, el crudo, que va a ser nuestra fase líquida, y por otro lado tendremos nuestra fase gas, que puede ser el gas natural, que se encuentra también atrapado en el pozo. Bueno, también en el mundo de las petroleras no solamente van a encontrar mezclas líquido-gas, sino mezclas líquido-líquido-gas, es decir, dos fases líquidas y una fase de gas. Esto también lo encontramos generalmente porque dentro de los pozos petroleros no solamente van a encontrar el crudo, sino que también van a encontrar reservas de agua que quedan también atrapadas en el pozo. Y por tanto, esa mezcla de agua y líquido también tiene que ser separada. Y sí, también contando con el gas natural que se encuentra atrapado en el pozo. Este tipo de mezclas, por lo general las de líquido-gas, se suelen usar tanto separadores horizontales como separadores verticales. Con la diferencia que los verticales se emplean más para cuando la corriente de gas es mucho más amplia, es mucho más grande que la corriente líquida. ¿Por qué? Porque un separador vertical lo que les va a permitir será una mejor caída de las gotas que vayan siendo arrastradas por el gas. O sea, las gotas de líquido que son arrastradas por el gas, mientras más largo sea mientras más alto sea el recipiente, se les va a dar una mejor oportunidad a esas partículas de caer. Mientras que en mezclas líquido-líquido, aquí no importa tanto la altura con la que van a caer las gotas, sino lo que importa es de que haya suficiente tiempo de residencia, o mejor dicho, una distancia lo suficientemente grande para que las gotas puedan caer apropiadamente. Esto sucede ya que al tener dos líquidos, la fuerza boyante va a tener una gran influencia en la caída de las partículas. Es decir, aquí en líquido gas la fuerza boyante no es tan alta y pueden caer mucho más rápido por gravedad. Pero aquí en estos casos, muchas veces que vamos a tener de que la diferencia de densidades entre ambos líquidos no es tan grande. Como vemos en la tarea, tenemos una diferencia de casi 100 kilogramos por metro cúbico, que en comparación con el aire son de prácticamente, que el aire solamente es 1 kilogramo por metro cúbico, es una gran diferencia. En cambio, aquí, al no existir grandes diferencias, lo que se busca es de que tenga un amplio tamaño ya horizontal para que las partículas, déjenme ir haciendo un dibujo, para que las partículas que están aquí en suspensión tengan tiempo de ir cayendo hasta la nueva fase, ¿ya? Cosa que caen a la nueva fase y ya son reentregadas.
Y para que ya al final del tambor, lo que se asegura es de que ya no haya más, ya no hayan más gotas de los diferentes líquidos entremezcladas, sino que ya al final de este punto se tenga una fase acuosa y una fase eh, de gas, aunque, perdón, de aceite ya separada. Aunque bueno, la fase acuosa va a estar abajo y la fase de aceite va a estar acá arriba, ¿ya? Por diferencia de densidades. En este punto, bueno, ya les dije que aquí se busca esa diferencia de densidad, el tiempo de caída de las gotas es más lento que aquí en el tiempo de caída para una separación de gas líquido, y por tanto, como lo que se busca es de que la partícula tenga tiempo a caer, se le da un mayor recorrido horizontal para asegurar que esa separación se cumple. En cambio, para el líquido vapor, el tiempo de caída es más rápido, no requiere tanto esfuerzo para caer, pero el alto lo que ayuda es evitar de que las gotas de líquido puedan ascender lo suficiente y sean arrastradas, y sean arrastradas por la corriente de vapor. ¿Ya? Y finalmente tenemos la separación líquido-sólido, que es muy semejante a la separación de líquido-líquido, pero por lo general aquí tenemos una ventaja y desventaja de que los sólidos suelen tener densidades mayores a las de los líquidos, ¿ya? Y tienden a caer un poco más rápido. ¿Cuál es la desventaja? Que igualmente tampoco no existe en ciertos casos una diferencia de densidades tan altas, y también se van a requerir una distancia horizontal considerablemente mayor a la del diámetro, ¿ya? Es decir, que en estos casos lo que nosotros más nos vamos a encontrar es de que el largo, ¿ya? El largo del decantador va a ser más grande que el diámetro, ¿ya? Mientras que en estos casos de separación líquido-líquido se tiende a favorecer un alto del, del tambor que sea más grande que el diámetro, ¿ya? Entonces, esto con respecto a la teoría. Aquí, en cambio, con sólidos tenemos que también tener cuidado de que van a existir sólidos en suspensión. Muchas veces lo que se va a tener que hacer es añadir el tipo de floculante para eh, aumentar el tamaño de partícula de los sólidos y así favorecer a la precipitación de los mismos, porque lo que sucede es que si los sólidos son muy pequeños, no van a tender a caer, ¿ya? Y se van a mantener en la suspensión si la velocidad del fluido es muy alta y genera demasiada turbulencia. Entonces, en estos tipos de procesos de separación de líquido sólido, se suelen añadir coagulantes, como sucede en los procesos de tratamiento de aguas, para que así los diferentes sólidos se vayan eh, formando coágulos y luego flóculos entre ellos y favorecer así su sedimentación, ¿ya? Asimismo, los sólidos van a caer, van a tender a caer y se los van a tener que retirar por la parte inferior del tambor o del recipiente que se esté usando. Bueno, no tanto el recipiente, sino el equipo usado, en este caso sedimentador, ¿ya? Y el fluido va a salir generalmente por la parte de arriba, ¿ya? Entonces, esto serían como que los tres tipos de separación que más van a encontrar. Ahora, ¿qué tipo de mecánica van a, van a trabajar? Se van a trabajar con la mecánica de fluidos y se va a simular o se va a suponer de que estas partículas van a estar en una mezcla y van a formar esferas rígidas, ¿ya? Se van a hacer las suposiciones que van a ustedes tener, que son esferas rígidas y que por tanto pueden tratar de encontrar una velocidad crítica que permita que esas pequeñas esferas de líquido o de sólidos eh,
puedan ser precipitadas, es decir, que la turbulencia en el agua no sea tan alta que las mantenga en la suspensión, sino que sea el punto crítico en el que estas partículas pueden caer. Y encontrar esa velocidad crítica, lo que hacen las diferentes ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones que pueden tener diferentes criterios o suposiciones sobre cómo es el verdadero modelo que describe a esta precipitación, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas de las ecuaciones que usan con la mecánica de fluidos. Aquí, aquí creo que hace una suposición de que son esferas rígidas. Acá se tiene ya un modelo que es un poco más ajustado al equipo, ya, al menos para separadores, para separadores líquido y gas líquido, se suelen tener ya valores de K que están parametrados o ya están listos por la heurística que ustedes pueden aplicar, que los buscan y que les sirve para dar una estimación mucho más rápida que acá sobre la velocidad crítica que tenga que emplear en el equipo. Esta ecuación, aquí lo malo es de que supone que existe un diámetro de partícula ya establecido y tienen que encontrar también este coeficiente de CD, que es el coeficiente de arrastre, ¿ya? O, bueno, creo que sí se traduce como coeficiente de arrastre, ¿ya? Pero si no lo entienden, puede ser como que entiéndalo como el coeficiente de fricción o de arrastre de la caída del líquido, ¿ya? Porque recordamos que aquí también el líquido, al empujar el fluido, esas partículas también van a sentir un arrastre por la influencia del fluido. Y van a tener diferentes métodos para calcular. Aquí les describe este término KT, como todo este término de acá. Hay algunos que ya están parametrizados, otros que van a tener que calcularlo por medio del diámetro de partículas que se les esté dando y el coeficiente de arrastre, ¿ya? El coeficiente de arrastre que muchas veces se lo puede estimar empleando estas fórmulas que ya dependen de la turbulencia con la que ustedes estén trabajando el fluido, ¿ya? En este caso implica el cálculo del número de Reynolds, perdón, que para este caso aquí la definición de Reynolds no la recuerdo tan bien, pero sería la velocidad del fluido, en este caso el Reynolds es la velocidad del fluido por el diámetro de la partícula, aquí lo tenemos, por la densidad y dividido por la densidad del fluido y dividido para la viscosidad dinámica, sí, la viscosidad dinámica de dicho fluido. Entonces aquí recordemos que este Reynolds lo estamos caracterizando con respecto al diámetro de la partícula, ¿ya? Porque estamos estableciendo para cómo va a ser la caída de esa partícula, si va a ser turbulento o si va a ser más o menos laminar, ¿ya? Y con este criterio, un número que sea mayor a 2 ya no es aplicable, ¿ya? Importante que cuando realicen estos cálculos, se aseguren de calcular el número de Reynolds y que sea correspondiente al valor con el que ustedes están trabajando, ¿ya? Esté dentro del rango en el que sus ecuaciones operan, porque si no, tienen que aplicar ya diferentes fórmulas. Bueno, esas fórmulas creo que las tienen acá más adelante, donde ya tienen otras definiciones para Reynolds, otras definiciones para la velocidad crítica, en este caso es BT. Y esta velocidad crítica, ¿en qué los va a ayudar? Los va a ayudar en poder establecer un diámetro, sí, en poder establecer un área el área transversal en la que recorre el líquido, más o menos, bueno, aquí creo que no hay un gráfico, pero les va a poder ayudar a definir cuál va a ser el área transversal, en este caso esta área de aquí, por la que va a atravesar el fluido o por la que va a fluir su mezcla, y con eso definir el diámetro de la partícula con la que ustedes van a trabajar. Perdón, el diámetro del tanque con el que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Y asimismo, con la relación que ustedes ya se les dan por heurística, se obtienen ya la distancia
del tambor con el que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Entonces aquí tienen este parámetro FT, que, bueno, aquí se les dice como la velocidad continua de fase, que lo van a definir como el flujo volumétrico de toda la fase, dividido para el área. Y bueno, ya con estas ecuaciones ya más o menos ya podemos ir empezando a realizar el ejercicio de ejemplo. Entonces, ¿qué se nos da en primer lugar? Déjenme aquí borrar. Vamos con el ejercicio de ejemplo para no hacer directamente la tarea. Y aquí, ¿qué les dice? Que tienen una mezcla líquido-vapor, perdón, que tienen una mezcla líquido-líquido que contiene 5.5 kilogramos de hidrocarburos, perdón, una mezcla de 5 kilogramos por segundo de hidrocarburos y 0.5 kilogramos de agua, que es más o menos diferente a lo que vimos en el caso de la tarea. Porque aquí la fase mayoritaria son los hidrocarburos y la fase minoritaria va a ser el agua. Esto que más o menos va a influir es simplemente que la fase de la fase superior, es decir, la fase ligera, va a ser mucho mayor que la fase inferior, que es la del agua. ¿Ya? Eso es básicamente lo que más le va a influir en su diseño. ¿Ya? Aquí les dicen que asumiendo tales características del agua dadas en la tabla tal, y asumiendo un tamaño de partícula de 500, de 150 micrómetros, resuelva cuál va a ser las dimensiones del tambor, del tambor a utilizar. ¿Ya? Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es encontrar la fase, la velocidad crítica. Como estamos simplemente analizando el, aquí estamos simplemente analizando el, el fluido en cuestión, perdón, solamente la fase líquida. Aquí solamente van a tener generalmente que calcular una sola velocidad crítica, que en este caso va a ser la velocidad de caída de las gotas de agua en la fase de, ¿cómo es que se llama? En la fase de suspensión. Perdón, ahí me estoy complicando. Aquí va a analizar la velocidad de caída de las gotas de agua en la fase de aceite. ¿Por qué en las gotas de agua en la fase de aceite? Porque la fase de aceite en este caso es mucho mayor que la fase líquida. Entonces aquí podemos suponer de que esta fase va a ser la prioritaria, la que va a definir gran parte del proceso. Y que por tanto simplemente vamos más bien a separar el agua del aceite. ¿Por qué hacerse esta distinción? Porque, porque en este caso el tamaño, perdón, la altura de la fase de agua, podemos decir que va a ser muy inferior a la altura de la fase del líquido, y por tanto la separación más importante va a ser las gotas de agua que se encuentren en la fase de aceite más que las gotas de aceite que se encuentran en la fase de agua. ¿Ya? Entonces ya con eso un poco más claro empezamos a realizar nuestros cálculos. Primero calculamos la velocidad crítica. Pero calcular la velocidad crítica, bueno, podemos ir asumiendo ya ciertas cuestiones como que el Reynolds va a ser menor a 2 y podemos emplear esta ecuación, ¿ya? Que ya nos da cuál es la velocidad crítica para este tipo de separación, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, el ejercicio nos dice aquí que sumamos un tamaño de partícula. Bueno, básicamente que para los dos casos el tamaño de partícula es 15.5. Entonces, como nos está dando eso, aplicamos simplemente esta ecuación, la 7.6, y hacemos lo siguiente. Entonces, aquí nos dice que la velocidad crítica es igual a
Déjame revisar. La gravedad por el tamaño por el diámetro de la partícula, por la diferencia de gravedades específicas, o perdón, por la diferencia de densidades, rho, rho A menos rho O, que es de densidad del agua menos densidad del aceite, dividido para 18 y por la densidad, por la viscosidad del fluido, que pongamos aquí mío. Y aquí tenemos que pensar cuál va a ser la del fluido. Como ya habíamos dicho, estamos más analizando la caída de las gotas de agua en la fase de aceite. Entonces, el NIU que nosotros vamos a aplicar va a ser el del aceite, ¿ya? Porque es el medio en el que está cayendo las gotas de agua. En este caso, ¿ya? Para su análisis perdón, para el análisis de la tarea, ustedes tendrían que hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque ahora son las gotas de aceite las que van a caer en el agua. Bueno, no tanto caer, sino que van a subir en la fase de agua. Y ese va a ser el cambio de su análisis, de que ya no lo van a dividir para la densidad del aceite, sino para la densidad del agua. No densidad, viscosidad. Disculpen ahí. Ya. Pero ese tipo de análisis ustedes lo tienen que explicar, porque si ustedes tampoco no están seguros de si esta velocidad, cuál de velocidad crítica va a ser más importante, lo otro que ustedes pueden hacer sería calcular las dos velocidades críticas para cada uno de los líquidos. Es decir, para el líquido, para la caída del agua, perdón, para las gotas que caen, en las gotas de agua que caen en la fase de aceite, y la velocidad crítica de las gotas de aceite que suben por la fase acuosa. ¿Ya? Entonces pueden hacer esos dos análisis y ahí tomarían el que tenga menor velocidad crítica como parámetro de diseño. Pero en este caso, como me pueden decir que simplemente las gotas de agua, perdón, que como la fase de agua es mucho menor que la fase líquida, que simplemente se van a quedar con las gotas de agua que caen en la fase de aceite, porque esa es su condición crítica de diseño. ¿Ya? Para simplificarse el tema, eso también se puede ver como válido. Listo. Bueno, como estamos trabajando con estos mismos temas, no voy a hacer tanto la parte de cálculo, pero aquí ya definimos que por qué se toma la viscosidad del aceite, y aquí, bueno, el tamaño de partícula, estamos suponiendo que en ambos casos es igual, y que es de 150 micrómetros. Entonces, aquí el resultado es de la velocidad crítica es 0.040 metros por segundo. Metros por segundo. Entonces, este sería el resultado para la velocidad crítica. Ahora, lo que queda es comprobar que esa velocidad respeta el número de Reynolds de sí mismo. Tenemos que recordar en qué fase estamos trabajando. Estamos trabajando aquí con las gotas de agua que caen en la fase líquida, perdón, que caen en la fase de aceite, y por tanto la densidad que nosotros vamos a usar va a ser la densidad del fluido. En este caso, la densidad del aceite, bueno, el tamaño de partículas son el tamaño de partícula de las gotas de agua, que estamos suponiendo que es 150, por la velocidad crítica, y por la viscosidad del aceite. Y esto nos da de 0.52, que está dentro del parámetro. Entonces aquí recordemos, vamos poniendo otro aquí aparte, que el Reynolds, pongamos de la partícula, va
ser igual a el diámetro de la partícula, ¿ya? Por la velocidad de la partícula, que es Vp, y por la densidad, aquí pongamos la densidad del fluido, ¿ya? En este caso, como estamos trabajando, va a ser la densidad del fluido que es para el aceite, ¿ya? Y aquí sí, asimismo ponemos dividido para el, la viscosidad del fluido, que en este caso es el aceite, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el Reynolds de la partícula, va a estar definido por el diámetro de la partícula, la velocidad crítica, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Ahora, ¿qué pasa si aquí nos dan diferentes tamaños de partículas? Es decir, que aquí yo anotara otro cuadro más y me dijeran que el tamaño de las partículas van a ser diferentes. Es decir, aquí vamos a tener un diámetro, un dp, y aquí me dicen 150, y acá me dicen 240. Todo esto en micrómetro. Bueno, esa parte ya. Ya. Entonces aquí yo sí ya estaría más obligado a calcular las dos velocidades críticas y ver cuál de ellas efectivamente es menor. ¿Ya? Y con eso tomarlo como parámetro de diseño. Pero aquí en este caso, vamos a analizarlo para este caso. Si nosotros, este sería para la caída de las gotas de agua. Bueno, aquí estaría aquí estaría mal. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es que las gotas de agua son de 150. ¿Ya? Y aquí nos dicen, y no nos dicen que el tamaño de las gotas de aceite, pero nosotros aquí también estamos suponiendo que son de 150, que no hay problema. Pero si fueran tamaños diferentes, entonces aquí yo tomo 240 y este 240, ahí sí yo efectivamente voy y comparo. Voy aquí en esta fórmula, si yo quisiera hacer las gotas ya de aceite, perdón, las gotas de aceite que digamos O por oil en agua, aquí lo que tendría que calcular sería igualmente G por la densidad, perdón, por el tamaño de partícula del aceite, que sería TO. Bueno, aquí la diferencia de gravedad, ya aquí sin el problema. Bueno, aquí son las diferencias de densidad, perdón. Dividido para 18. Y aquí por la densidad, aquí sí tenemos que estar pilas, sería la densidad, perdón, la viscosidad del agua. Es decir, aquí A. Y veríamos que ahí tendremos un cálculo diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya no ponemos 150, sino que ponemos 240 micrómetros. Y aquí ya no ponemos 0.8 por 10 a la menos 4, sino que pondríamos 8.0 por 10 a la menos 4, que es el valor que tenemos acá arriba. ¿Ya? Entonces, si nosotros hiciéramos ese despeje, ¿cuánto nos estaría dando? ¿Cuál sería la diferencia? Micrómetros, ¿cuántos micrómetros? Micrómetro, 10 a la menos 6, ya. Elevado al cuadrado por la diferencia de densidad, que sería 990 menos 730, dividido para 18 por 8 a la menos 4. Y eso en cambio nos da ahora sí una velocidad crítica, ya no de 0.044, sino que aquí nos da una velocidad crítica de
ya, aquí nos daría una velocidad crítica de 0.0110 metros por segundo. Entonces, igualmente aquí comprobaríamos que la velocidad crítica del agua, perdón, del aceite en la fase de agua es mucho menor, es mucho mayor que la velocidad de las gotas del agua en la fase de aceite. Por lo tanto, este parámetro se sigue manteniendo como el parámetro crítico de diseño, ¿ya? Es decir, que las gotas de agua pueden estar viajando a una velocidad más alta sin que éstas se mantengan en suspensión, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, por un lado, ¿ya? Ahora, nos toca comprobar el Reynolds. Bueno, ahí no habría comprobado el Reynolds. Dejen comprobarlo de forma rápida. Sería, ahorita estamos trabajando en la fase líquido, perdón, en la fase pose, entonces la densidad es 993 por el tamaño de la partícula, que es el tamaño de la partícula del aceite, que es 240 a la menos 6 por 0.001 por 8.08 a la menos 4. Y aquí tenemos un problema porque el Reynolds es de 2.97. Digamos que el Reynolds es de 3. ¿Y eso qué nos quiere decir? De que la ecuación que hemos aplicado anteriormente no se puede aplicar en la fórmula que hemos usado. ¿Por qué? Porque el Reynolds se sale del rango y nos tocaría ahora aplicar las otras fórmulas que están acá. En concreto, nos tocaría usar la fórmula de acá para arreglar o sí, para ajustar el valor a que sea uno más cercano a la realidad. Pero como eso no lo tenemos que hacer, o sea, no es de suma de relevancia, entonces no lo vamos a hacer. Pero en caso de que le salga un Reynolds mayor, y miren la importancia de haber comprobado, porque si no comprobaba no me daba cuenta de que la fórmula que acabo de usar para la fase de agua no era aplicable, entonces ahora tengo que ver, compruebo, y si veo que no es aplicable, entonces voy a la siguiente fórmula, usando esta ecuación de acá, que ahora sí aplica de Reynolds, que van de 2 hasta 500, que es un valor más cercano y más correcto. ¿Ya? Entonces, ahí, hecha la comprobación con Reynolds, lo siguiente que hacemos es aplicar este factor de FP, ¿ya? Que es decir, la velocidad de separación del fluido va a ser igual a la velocidad crítica, porque vamos a tomar como esto como el máximo, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual al flujo volumétrico del fluido, en este caso del mayor fluido, dividido para el área transversal. Ya, entonces, la velocidad crítica sí la tenemos, el área transversal no la tenemos, y la velocidad del fluido, el flujo volumétrico del fluido sí lo tenemos. Déjenme comprobar una cosa. Sí, flujo volumétrico de la fase continua, que el mismo ejercicio ya nos está diciendo que es aquí los 5 kilogramos por, por segundo. En realidad creo que aquí debería ser más bien la suma de los dos, pero, ahí vamos a ver qué sucede. Ya. Pero aquí creo que lo que más lo descarta, porque primero no es mucho la diferencia de fluido, o sea, no es mucho en flujo másico, es más, el agua es casi insignificante, y por eso no lo he de tomar mucho en cuenta y solamente trabaja con fluido. En tal caso, aquí la mejor aproximación sería en realidad encontrar cuál es el flujo volumétrico de la mezcla, porque estamos trabajando con una mezcla. ¿Ya? Y para hacer eso, recordemos
que tendríamos que calcular o hacer una estimación de la densidad promedio del fluido. Aquí recordamos que el inverso de la densidad de la mezcla va a ser igual a la sumatoria del inverso de las mezclas, de las densidades de los componentes, creo que era multiplicado por su fracción másica. No recuerdo si aquí era multiplicado por su fracción másica o si esto era arriba. Pero aquí, WI por WI. No recuerdo muy bien. Déjenme pensar, porque si WI es 0, esto se vuelve 0. Y no. Déjenme pensar aquí. No, creo que WI iba arriba. No recuerdo bien. Déjenme recordar. Déjenme hacer una pequeña comprobación. Parece que no. Me parece que no. No sería esa. Creo que no. Creo que es abajo. No sé. Ahí, bueno, ahí revísalo por favor después. Pero bueno, en este caso, ustedes tendrían que calcular la densidad promedio del fluido, o sea, de la mezcla, y con el flujo volumétrico, perdón, con el flujo másico, ustedes pueden sumar el flujo de todos los componentes, y con la densidad promedio, entonces ya tendrían el flujo volumétrico. Porque recordemos que el flujo volumétrico, perdón, que el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico, que lo escribo con F, multiplicado por la densidad de la mezcla, ya por el ρ. Entonces aquí tenemos que el flujo volumétrico va a ser igual a el flujo másico dividido para ρ, el ρ de la mezcla, ¿ya? Aquí tengo que recordar bien si este WI iba para arriba o iba para abajo. No recuerdo exactamente en este momento, pero veamos qué dice Google. Rapidito. Déjame borrar esto aquí. Ya. Aquí, densidad promedio. Pero bueno, hasta mientras sigamos avanzando, entonces, esa pequeña corrección con lo que está aquí en el libro. Pero igualmente, si no se quieren hacer tanto problema, porque recordemos que esto es solamente un diseño, y como tal, el diseño está sometido a ciertas suposiciones o a ciertas simplificaciones para hacer un poco más fácil el cálculo. En este caso, tenemos una corriente de agua muy pequeña y por tanto puede ser insignificante. Además que en flujo volumétrico recordemos que el agua tiene una densidad mayor que la del aceite. Por tanto, incluso el flujo volumétrico del agua va a ser incluso más insignificante que lo que es con respecto al flujo másico, ¿ya? Porque el agua está ocupando menos volumen realmente. Ya, entonces aquí trabaja simplemente con un solo flujo volumétrico para hacerse más fácil el cálculo. Y calculan el área transversal. Entonces ya con el área transversal podemos simplemente transformar esto a
Ah, no, perdón, este no es el área transversal. Esa aquí creo que no está calculando el área transversal. Mm, dejen- Pero no es el área transversal. Aquí está, creo que viéndolo desde arriba, que creo que esto se lo define como la carga, creo que es como carga, no recuerdo bien el término, eso se veía un poco más en aguas. Si ustedes están viendo agua, creo que tiene ahí el término un poco más específico, que es el carga volumétrica, no recuerdo muy bien en estos momentos, pero bueno, que sería básicamente el área, pero visto desde arriba, el área del tanque, acá. Entonces, si nosotros vemos el tambor desde arriba, entonces, este sería el diámetro, aquí tenemos el tambor, y nosotros veríamos de que ocupa toda esta área transversal, digo, toda esta área horizontal. Entonces, cuál es la altura, o bueno, cuál es el tamaño de este lado? Va a ser el diámetro. ¿Y cuál es el tamaño de la base? Va a ser el largo del tanque. ¿Ya? Entonces aquí el área que estamos encontrando sería el, este, el diámetro por el largo. Pero aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener una simplificación conociendo cuál es nuestro criterio de parámetro. Que nosotros queremos que el largo sea 3 veces mayor que el diámetro. Entonces aquí lo que han hecho es reemplazar el diámetro como un tercio del largo y lo reemplazan. O pueden hacer al revés y lo pueden hacer al revés y encontrar que primero el diámetro y luego el largo, ¿ya? Como ustedes se sienten más cómodos. Aquí lo que hace luego es encontrar la velocidad crítica, including trend spread out. O sea, aquí hace la velocidad crítica, pero para el agua, perdón, la velocidad de fase para el agua. En este caso, se asegura que sea menor a que esta velocidad en la que corre la fase sea menor a la velocidad crítica, ¿ya? Y aquí está comprobando. Only droppers smaller than... Ya. O sea, aquí se está asegurando de que la velocidad en la que viaja el agua sea lo suficientemente menor como para asegurar eh, casi todo el aceite se caiga. En este caso, solamente las partículas con un tamaño de partícula inferior al 0.4 micrómetros no van a ser removidas. Entonces, se posee un buen tipo de decantador porque nosotros aquí ya habíamos asumido que el tamaño de partícula es de 150. Entonces, eso es lo que ustedes más o menos tienen que ir presentando en su tarea para el ejercicio 1. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda en cuestión? Eric, una pregunta. La velocidad que calcula al final es negativa por la convención de signos, ¿verdad? Esa BT. Creo que porque una va hacia arriba y otra va hacia abajo. La arriba, la que justo arribita de eso. Ah, Esa de ahí. sí, creo que sí, por la convención de signos. Ya, pero esa sería calculada con la misma fórmula que tienes a la izquierda, ¿verdad? Esa de ahí, creo que es la misma, porque Ah, sale no, negativo creo que por la diferencia de densidades. no. Esta de aquí creo que esta velocidad sale de la velocidad de la fase, es decir, la velocidad a la que está yendo la corriente líquida, ¿ya? Ya. O sea, para verlo un poquito mejor. Aquí se te están formando dos fases, va a ser la velocidad que va recorriendo el líquido, ¿ya? Y entonces lo que hace es suponer de que la velocidad crítica no va a ser mayor, va a ser exactamente igual a esa velocidad de fase, ¿ya? Y si supone eso, está calculando cuál va a ser el diámetro de partícula
que puede ser removido, o que, ajá, bueno, sí que puede ser removido. ¿Ya? Y aquí te aseguras de que si te da un diámetro de partícula menor al que tú estás suponiendo, entonces estás bien. ¿Ya? Si te da mayor, entonces ahí tendrías que hacer un recálculo de todo tu diseño y ya no hacerlo con respecto este, al aceite, sino hacerlo con respecto al agua. ¿Ya? Y ahí tendrías que hacer todo el proceso, pero cambiando los valores. ¿Ya? En este caso, como te da un tamaño de partícula menor, entonces tu análisis está correcto. No sé si ahí está claro o todavía hay alguna una duda Ya, ahí. ok. No, no, sí está bien. Y una pregunta más. Lo hicimos con respecto al aceite porque era mayor el flujo volumétrico, ¿verdad? El flujo másico, perdón, del Claro, aceite. ajá, porque si te das cuenta aquí es mucho más aceite que lo que hay de agua. Entonces, gran parte de tu análisis lo vas a querer enfocar con respecto al aceite, con lo que sucede en el aceite. Por eso aquí se analiza la caída del agua en la fase de aceite. ¿Ya? ¿Ya? Lo que sí tienen que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios es de quién es su partícula y quién es su fase. ¿Ya? Porque al menos en este caso no se les ha dado tamaños de partículas diferentes para el agua y el aceite. Pero cuando hay otros ejercicios que sí se les suele dar tamaños diferentes para el agua y la partícula, entonces ahí tienen que tener bastante cuidado en qué fase están analizando y quién está cayendo en cada fase. ¿Ya? Eso más pasaba el semestre pasado porque, bueno, se le da un poco más de espacio al diseño de decantadores. Pero ahorita como el profesor quiere darle un poco más de enfoque a los diferentes equipos y a las heurísticas, no estoy seguro si vaya a hacer ese tipo de ejercicios. Que tampoco no va a ser tan complicado, pero pueden cometer ese pequeño error, que les puede costar casi todo el ejercicio. Pero eso. Bueno, de aquí, importante, aquí es asegurarse de que efectivamente el diseño que se hicieron con respecto a la fase de aceite sea aplicable también a la fase de agua, ¿ya? Esto, ¿de qué otra forma también lo hubiesen podido comprobar? Haciendo la forma que yo les había dicho, de tal vez calcular la velocidad crítica ya del agua en el aceite, pero hubiese sido un poco más complicado porque ustedes no les están dando el tamaño de la partícula. Ya, aquí simplemente la están asumiendo. Y como no les están dando, entonces prefiero optar por este camino. De primero, de suponer que la velocidad crítica va a ser la velocidad de la fase de agua y por tanto hacer este tipo de diseño. Aquí, ¿cuál es la otra diferencia? ¿Y por qué también usa esta velocidad? Porque este análisis está únicamente enfocado en la fase de aceite. ¿Ya? Por eso es que aquí también solamente toma esa fase. ¿Ya? Entonces, ustedes también lo pueden aplicar para su ejercicio, que aquí solamente especifican que este análisis está hecho con respecto a la fase de aceite o la fase de agua. Creo que aquí más bien sería la fase de agua porque es la fase mayoritaria. Y hacen el cálculo del diámetro con respecto a esa fase. Hay diferentes criterios de análisis. Hay algunos que suelen combinar las dos fases para hacer un cálculo un poco más específico o que englobe los dos tipos de cálculo. Hay otros que solamente como que lo analizan por separado y ven cuál es de un diámetro mayor. Eso ya es cuestión de ustedes de decidir cuál va a ser su diseño. ¿Ya? Pero listo. Entonces, con eso estaríamos con respecto a la tarea 3. Eh, bueno, aquí un rápido análisis al segundo ejercicio. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es simplemente revisar las ecuaciones del método shortcut que ustedes ya vieron en, en operaciones unitarias 1. Recordar cuál es la ecuación de Fensken. Y aquí, esta parte de aquí, si vamos a montar un poco más, que es un poquito más complicado, que es hacer las estimaciones de la composición de los productos, perdón, hacer la estimación de la composición de los productos, que requiere conocer cuáles son sus flujos con los que ustedes están trabajando, pero de todas maneras sigue usando las ecuaciones de Fensky.
Solamente que aquí creo que se les hará más cómodo que ustedes tengan ya preparado un Excel. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente ayudantía, porque involucra usar métodos iterativos para poder encontrar la composición tanto del tope como del fondo de la columna. Y acá, bueno, acá solamente se les pide que ya calculen el número, el reflujo mínimo, que calculen el número de, de estaciones mínimas para realizar el proceso. Y aquí finalmente lo que se les pide es que calculen el número real de platos, bueno, no de platos, sino de stage, que serían estaciones o fases, o no, bueno, no estoy muy seguro cómo traducirlo, ya, que calculen ese número real considerando esta relación de 1.1 con respecto al reflujo mínimo y que la eficiencia global es de 0.8. ¿Ya? No les estoy pidiendo aquí que me calculen el plato, los números de platos de rectificación y los números de platos de agotamiento, pero si lo ven en clases, por favor, también vayanlo poniendo para que puedan ustedes ir practicando. ¿Ya? Eso en consideración. No estoy tan seguro de hasta qué punto lo vayan a ver, por eso aquí solamente lo dejé como el número de platos en total. ¿Ya? Y aquí finalmente lo que ustedes en la pregunta 3 van a aplicar métodos de heurística y van a plantear cuál va a ser su modelo para separar una mezcla de 4 componentes. No, sí, de 4 componentes. Aquí tenemos A, B, C, D. Y aplicando las heurísticas y los que les están dando. Y bueno, y los coeficientes de volatilidad. K, pensé que era el coeficiente de volatilidad relativa. Eso creo que se los voy a confirmar más tarde, si es el coeficiente de volatilidad relativa o si simplemente es el coeficiente, otro tipo de coeficiente. Ya, eso les voy a estar pendiente en la siguiente clase para que puedan resolver. Pero si es el coeficiente de volatilidad relativa, entonces con estos valores van a tener que decir cuál va a ser la configuración de columnas más correcta o más óptima para separar este tipo de mezcla. ¿Ya? Eso creo que lo van a ver más tarde. De seguro lo van a estar viendo en su última clase de esta unidad. Así que esto lo voy a dejar ya para la siguiente semana. No es tan complicado, solamente que tienen que tomar en cuenta eh, algunas de estas características en específico. Pero bueno, eso sería todo por hoy.